Hola, somos estudiantes de la Escuela de Maquinaria Naval, perteneciente a la Universidad Naval de la Secretaría de Marina Armada de México. Hoy hablaremos de servoamplificadores y servosistemas de multilazo. Servoamplificadores. Las características de un amplificador básico son bajo nivel de ruido, baja impedancia de salida, desplazamiento de fase mínimo con un cambio en la señal de entrada y la ganancia plana contra la respuesta de frecuencia sobre la banda ancha de frecuencia de interés. El amplificador básico no es adecuado para mover cargas grandes. Por eso ese tipo de trabajo se realiza mediante dispositivos amplificadores de potencia, como el amplificador magnético y generador de amplitud. Servomotores de corriente alterna. Un motor de fase partida o de fase dividida es un motor de inducción con dos bobinados en el estator, uno principal y otro auxiliar o de arranque. Con el diagrama se explicará su funcionamiento. En el momento del arranque uno y otro se hallan conectados a la red de alimentación. Cuando el motor ha alcanzado aproximadamente el 75% de su velocidad de régimen, el interruptor centrífugo se abre y deja fuera de servicio el arrollamiento de arranque. El motor sigue funcionando entonces únicamente con el arrollamiento de trabajo principal. Durante la fase de arranque, las corrientes que circulan por ambos arrollamientos están desfasadas entre sí al tener distinta resistencia, debido a que se confeccionan con hilo de diferente calibre. Este desfase en las corrientes junto al desfase geométrico en la situación de las bobinas hace que el campo magnético resultante sea giratorio, aunque no circular, es decir, que no tiene la misma fuerza magnetomotriz en toda la circunferencia del estator. Por eso el par motor durante el arranque es débil aunque suficiente para arrancar. Este campo giratorio induce corrientes en el arrollamiento rotórico, las cuales generan a su vez otro campo magnético. Ambos campos magnéticos reaccionan entre sí y determinan el giro del rotor. El arrollamiento de arranque solo es necesario para poner en marcha el motor, es decir, para crear el campo magnético. Para conseguir el arranque del motor ya no se necesita más, y por ello es desconectado de la red por medio del interruptor centrífugo. Servomotores de corriente continua. Estos servomotores son superiores a los de corriente alterna. Los motores de imanes permanentes son motores eléctricos cuyo funcionamiento se basa en imanes permanentes. Existen diversos tipos, siendo los más conocidos motores de corriente continua de IP, motores de corriente alterna de IP, motores paso a paso de IP. Los motores de imán permanentes son extensivamente usadas en servomotores, accionamientos eléctricos para posicionamiento, robótica, máquinas herramienta, ascensores, etc. Se han llegado a construir máquinas de una potencia por encima de 1 megavatio, por ejemplo, para el accionamiento de submarinos. También es posible su aplicación en generación y bombeo a partir de energía solar fotovoltaica o energía eólica. Más recientemente se usan en la propulsión de trenes de alta velocidad y por lo general es el tipo de motor que se usan en los vehículos eléctricos. La construcción de los rotores de los servomotores sincrónicos de imán permanente pueden adoptar una
forma cilíndrica con un bajo diámetro y gran longitud llamados de flujo radial. O pueden tener un rotor en forma de disco más liviano, rotor de disco, también llamadas máquinas de flujo axial, resultando así en ambos casos un bajo momento de inercia y una constante de tiempo mecánica baja. Por otra parte, para aplicaciones industriales con arranque de línea o mediante arrancadores de voltaje reducido, los motores poseen un damper que protege los imanes de la desmagnetización durante los transitorios asociados en el arranque, y además amortigua las oscilaciones pendulares. Estos motores tienen un ligero juego axial, lo cual permite establecer las cargas fijas de movimiento. En aplicaciones en que el motor es operado electrónicamente desde un inverter, no es necesario el devanado amortiguador para el arranque, pues este lo realiza el control electrónico. Y además el devanado amortiguador produce pérdidas de energía adicionales debido a las formas de onda no senoidales. Circuitos sincronizantes. El uso de un sistema de transmisión sincronizada aumenta la precisión de la transmisión de datos. La precisión del servosistema depende en parte de la precisión de la entrada desde el sistema sincronizado. Por ejemplo, un sistema sincronizado de doble especificación que funciona en conjunto con un servosistema utilizando los transformadores de control para definir una cantidad con precisión. Este es alimentado a la salida del transmisor de control al servoamplificador cuando el sistema está dentro de 2 o 3 grados de sincronización. Un circuito que realizará este trabajo se conoce como red sincronizada. Una red de sincronización detecta hasta qué punto la carga del servo es posicionada y luego cambia la señal gruesa o la señal pila al control. La señal será seleccionada por el circuito es la entrada al amplificador. La selección se basa en el tamaño de las señales de error que recibe el circuito. La señal gruesa es el factor predominante en la selección, ya que es una medida de la posición de salida del servo a lo largo de su límite y de movimiento. La señal gruesa impulsa el sistema en sincronización aproximada y luego la señal fina se cambia a control. La red sincronizadora de diodos semiconductores. La figura 2.19 es una ilustración del circuito. En la siguiente explicación asumiremos que el sistema está muy alejado de la correspondencia, más de 3 grados. En este momento la señal gruesa es grande en amplitud. Con esta condición CR3 y CR4 o CR5 y CR6 se polarizan hacia adelante dependiendo de la polaridad de la señal de entrada. Esto hará que la corriente fluya a través de R1 y el voltaje desarrollado a través de R1 se irá a un lado del sumador network. Una señal fina de gran amplitud no puede estar presente en la red de suma porque CR1 y CR2 están diseñados para limitar la amplitud fina a un valor pequeño. Con esta condición presente en la red de suma, la señal gruesa mantiene el control y conduce la carga hacia la correspondencia. Cuando la carga está dentro de los 3 grados de la correspondencia, la señal gruesa ya no es lo suficientemente grande como para desviar la red de diodos gruesos. El efecto de esto es causar una gran impedancia a través de la red de diodos que luego deja caer la mayor parte de la señal gruesa. Prácticamente no se
Siente un voltaje de señal grueso en R1 y un tramo de la red de suma por otro lado la señal final. También es pequeña en este momento ya que la carga está cerca de la correspondencia. Las señales finas y pequeñas no se ven afectadas por ser R1 y cerrados, por lo tanto la pequeña señal final se imprime en la red de suma, siendo la señal final la única señal que se siente. En la red de suma toma el control y conduce la carga al punto exacto de correspondencia. Existen varios tipos de circuito de sincronización utilizados en los ecosistemas. Algunas aplicaciones requieren tubos de electrones reales y diferentes tipos de diodos semiconductores. Amplificadores MAGNET y COS. La figura 2A20 ilustra un amplificador magnético que se utiliza en la etapa de salida de un servoamplificador. La salida del servoamplificador está conectada a uno de los devanados del motor, devanado controlado W1. El otro devanado no controlado W2, está conectado a través de la fuente de CA en serie con un condensador. El condensador proporciona el cambio de fase de 90° necesario para provocar la rotación del motor. La relación de fase de la corriente a través de los dos devanados determina la dirección de rotación del servomotor. El amplificador magnético constante de un transformador T1 y dos reactores saturables L1 y L2. Cada uno con 3 devanados. El punto clave para el funcionamiento de este circuito radica en el hecho de que los devanados de la señal de error están conectados en serie opuesta, mientras que los devanados de polarización son de ayuda en serie. Con el circuito en estado de reposo, sin entrada, el voltaje de polarización de C se hace que la corriente de polarización de C se sature de manera equitativa y parcial ambos reactores L1 y L2. Las reacciones de L1 y L2, que ahora son iguales, dan como resultado la cancelación de corrientes a través de los devanados W1 del servomotor. Con solo una entrada al motor, permanece en reposo. Ahora, apliquemos una señal de error a los devanados de la señal de error. L2 se satura y L1 se aleja aún más de la saturación parcial, porque los devanados de error están en oposición de serie. Esto da como resultado una señal de error que ayuda a la corriente de polarización en el reactor L2 y la cancelación de la corriente de polarización en el reactor L1. La reactancia de L2 se reduce causando un aumento de corriente a través de los circuitos de L2. En el otro circuito L1, lo contrario es cierto, su corriente es similar. Este desequilibrio en los circuitos L1 y L2 da como resultado un flujo de corriente a través de W1, digamos de izquierda a derecha, y hace que el motor gire. La inversión de la polaridad de la señal de error hace que cambie la dirección de rotación del motor. Esto se hace saturando el reactor L1 en lugar del reactor L2 y haciendo que la corriente invierta las direcciones a través de W1. En la discusión anterior, un motor de corriente alterna fue impulsado por la salida del amplificador magnético. Si se requiere un motor de CC en el servo para mover una carga pesada, la salida de CA del amplificador magnético debe rectificarse. Figura 2A21. Servosistema de circuito múltiple. ¿Cómo lo muestran las condiciones del relé?
El sistema está configurado, en su estado normal, como un servo de posición de circuito cerrado. Esto se indica por las líneas oscuras pesadas en la figura. Una configuración alternativa posiciona la carga en este sistema utilizando el potenciómetro. Esto se realiza energizando el relé K2 y cambiando el sistema a una configuración de circuito abierto. Al mismo tiempo, los contactos desenergizados de K2 1 a 3 se abren, rompiendo hacia el circuito cerrado. El bucle abierto se muestra mediante las líneas de densidad media en la figura. Este bucle no es tan preciso como el bucle cerrado, porque el operador debe intervenir girando el eje del potenciómetro nuevamente a la posición de voltaje cero para detener la carga en la posición deseada. Este tipo de circuito podría ser utilizado por el personal de mantenimiento para posicionar la carga, para facilitar el acceso a los equipos, como una antena o un soporte para pistola. El circuito abierto también puede funcionar como un circuito de velocidad básico, simplemente no devolviendo el potenciómetro a la posición cero. Esto da como resultado una señal de error constante presente en el brazo del limpiador del potenciómetro. Con esta condición, la carga continuará conduciendo a cierta velocidad determinada por los componentes en el bucle. El último bucle que consideraremos es el servo de velocidad de bucle cerrado, indicado por las líneas de densidad fina. Este bucle se pone en funcionamiento energizando K1. Observe que hay dos entradas en la red de suma con K1 energizado. La entrada eléctrica a través de los contactos 2 a 4 y la retroalimentación del tacómetro a través de los contactos 1 a 3. Las dos señales se comparan en la red de suma y su diferencia se utiliza como señal de error para impulsar la carga. Cuando se alcanza un estado de equilibrio en el circuito, la carga CN moverá a la velocidad deseada.